Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de brokersrecomendados.com y para quienes no nos conocen, somos una página de opiniones sobre inversiones con varios años de trayectoria y tanto en la página como en este canal hacemos una buena revisión de brokers y empresas de inversión. Yo soy Rodrigo, hago parte del equipo de brokersrecomendados.com y empezamos. En primer lugar les presento nuestra página, aquí siempre podrán encontrar en la parte superior los mejores brokers de este año, los mejores criptobrokers y los mejores exchanges. También hay un apartado de brokers y opiniones y otro apartado educativo para que se vayan empapando del mundo del trading y de las inversiones. Nuestro contacto, por si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Y la reseña del día de hoy es sobre esta empresa llamada 70 Trades. Vamos a ir primero a la página de ellos y aquí vamos a analizar cosillas básicas como la interfaz, el tipo de servicios que ofrecen, la plataforma que utilizan, dónde se encuentran ubicados, la regulación, entre otras cosas. Aquí vemos que la página pues es una página normal. Aquí de hecho con un par de errores. Tienen em, contacto, dice aquí, WhatsApp. Para ponerse en contacto, vamos a cambiar al idioma español. Y tienen una aplicación móvil. No nos dan mucha información. Estos son los productos. Es como rara la información que entregan. Tienen distintos planes, nivel introductorio y avanzado profesional. Estas herramientas, calendario económico. Dicen que asesoramiento para participantes experimentados y profesionales. Y vamos a ver sobre la empresa qué nos dicen. No dicen nada en realidad. Dicen que han descubierto la receta adecuada para las operaciones bursátiles online. Esto es bastante discutible. Y vamos a ver, aquí nos dicen que están regulados por la FSA. Miremos a qué se refieren. Dice que están regulados por la autoridad de Seychelles. Este lugar es un reconocido paraíso fiscal y por lo tanto ser regulados por ese paraíso fiscal es ser regulado por absolutamente nadie. Aquí nos dicen lo mismo, autorizado por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles. Este es como exactamente no tener regulación y no recomendamos en absoluto trabajar con empresas que tengan regulación o base en paraísos fiscales porque no vamos a poder recuperar el dinero. Esto es muy importante porque ellos no tienen ni la vigilancia ni el control de un estado, sino de un paraíso fiscal que les deja hacer todo con el dinero de sus clientes. Por lo tanto, el día que el cliente quiera retirar, ellos van a decir que no y van a desaparecer o incluso bloquean a sus clientes y nuestro dinero se queda ahí. Entonces tengan mucho cuidado con los brokers y las empresas que están en paraísos fiscales. Aquí, ya teniendo en cuenta esta información, ni siquiera necesitamos analizar más porque ya sabemos que vamos a perder nuestro dinero. Vamos a nuestra reseña de brokersrecomendados.com. Aquí ya habíamos encontrado que están regulados por Seychelles, que es poco segura o nada segura la regulación. Tienen WhatsApp y también este correo electrónico. La plataforma se llama Profit, es decir, la plataforma con la que supuestamente hacen trading. Y em, los productos son es un broker de acciones, forex y materias primas. Aquí lo mismo, estos son los planes que habíamos revisado en la página web. Este contacto, la regulación ya lo hablamos y pues nuestra valoración final es no invertir con ellos porque consideramos que es un broker muy poco seguro, no tiene buena regulación, no tiene regulación en realidad, no tiene seguridad y hay una grandísima cantidad de quejas de clientes del broker y recomendamos por lo tanto tener mucha precaución. Aquí como actualizaciones y novedades, ya tenemos que
Hay varias marcas vinculadas como estas que son estafadoras, como estos otros brokers que son estafadores completamente y que hayan estafado a miles de personas desde el 2016 más o menos. Y aquí nos dice, por ejemplo, uno de nuestros usuarios, ellos operan en México a través de call centers ubicados en la capital, denominados Contractec, y otros call centers que se ubican en la ciudad de Querétaro. Ni siquiera se encuentran entonces en Seychelles, o bueno, se encuentran ahí fiscalmente, pero trabajan desde México. Y aquí dicen que trabajan con muchos brokers en conjunto, seguramente los dueños serán los mismos y por tanto hay que tener mucho cuidado y dice que se tratan de unos estafadores, el ambiente de trabajo es horrible, te hacen cambiarte de nombre, presionar a los clientes para invertir, siempre presionando y pagando poco. Trabajé en esta empresa medio año y para empezar nadie puede ganarle al mercado. Y les voy a dejar el link de esta reseña en los comentarios para que vean todos los comentarios que tenemos de ex trabajadores y también de personas que han sido estafadas por esta empresa y por todo este grupo de brokers estafadores. Y aquí también los comentarios de todos nuestros clientes que han sido estafados. Nuestros clientes, no nuestros usuarios que revisan la página. Y ustedes pueden dejar su propio comentario aquí. En el buscador de la parte superior tenemos siempre la opción de que busquen el broker o la empresa de inversión que es de su interés, y si no tenemos reseñas sobre ellos, déjenos el nombre y la página web en los comentarios de este video que haremos la reseña. Busquen siempre no solo nuestro buscador, sino en general en internet antes de invertir con cualquier empresa, a ver si hay buenos comentarios o malos comentarios en internet y obtengan la mayor cantidad de información posible antes de invertir su dinero. Hasta aquí el análisis de hoy. Gracias y no se olviden de suscribirse al canal de brokersrecomendados.com. Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de brokersrecomendados.com y para quienes no nos conocen, somos una página de opiniones sobre inversiones con varios años de trayectoria y tanto en la página como en este canal hacemos una buena revisión de brokers y empresas de inversión. Yo soy Rodrigo, hago parte del equipo de brokersrecomendados.com y empezamos. En primer lugar les presento la página web de brokersrecomendados.com. Aquí siempre tenemos los mejores brokers de este año, los mejores criptobrokers y los mejores exchanges. También un apartado de brokers y opiniones y otro apartado educativo para que se vayan empapando del mundo del trading y de las inversiones. Nuestro contacto, por si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Y la reseña del día de hoy es sobre esta empresa llamada Warren Bowie and Smith. Vamos a la página de ellos primero y vamos a analizar cosillas básicas como la interfaz, el tipo de servicios que ofrecen, la plataforma que utilizan, si están regulados, dónde están ubicados, el contacto, entre otras. Esta es la página. Aquí vemos que es una página bastante normal, como sin aparentes errores. Una página bien lograda. Aquí vemos, vamos a ver sobre la empresa, dicen sobre ellos. No sale nada. Dicen plataforma de trading profesional. Nuestra misión es satisfacer las necesidades de cada trader. Punto de encuentro entre los principiantes y los experimentados. CFDs, acciones, divisas, materias primas, índices y criptodivisas son sus productos. Aquí tienen un contacto de WhatsApp. Y vamos a ver. Aquí ya nos dicen regulado por la FSC. Vamos a ver qué es la FSC. Aquí nos dicen que de la República de Mauricio. Mauricio es un reconocido paraíso fiscal y está regulado por este isla, y paraíso fiscal es exactamente lo mismo, no está regulado y de hecho es completamente sospechoso porque solo los estafadores tienen regulaciones en este lugar, por lo tanto no recomendamos en absoluto a nadie invertir con esta empresa ya que no tiene regulación y además las empresas que van a hacerse la empresa su dirección fiscal en un paraíso fiscal es porque van a huir con el dinero de las personas, no tienen estas islas autoridades
que velen por los derechos de los consumidores, es decir, por nosotros quienes invertimos. Por lo tanto, esta empresa puede desaparecer el día de hoy y no va a pasar absolutamente nada a ellos y nosotros vamos a perder todo nuestro dinero. Por lo tanto, mucho cuidado, hay que buscar empresas reguladas por países más comunes en nuestro propio país, pero que esté regulado por la autoridad financiera o también los de Estados Unidos, Alemania, España, Inglaterra son los más confiables. Poco más que analizar sobre esta empresa que ya sabemos que no tiene regulación y por lo tanto su ubicación también es bastante insegura. Ya el contacto nos da igual y nos da igual todo lo que nos digan aquí que se supone que son una super empresa, pero ya sabemos que no lo son por no tener regulación y eso quiere decir que como usuarios estamos completamente desprotegidos. Aquí ya habíamos hecho el análisis sobre ellos, lo mismo Mauricio. Em, ya sabemos que son brokers de acciones, materias, índices y criptodivisas. El contacto, varios contactos tienen bastantes números de contacto, regulación inexistente porque es de Mauricio y nuestra valoración final claramente es no invertir con ellos porque tiene muy pocas características de seguridad. La regulación es inexistente, la seguridad por ende también y la reputación de la empresa es muy mala porque hemos encontrado una grandísima cantidad de quejas sobre ellos en internet. Como actualizaciones recientes o novedades, tenemos que está vinculado con varios de los más grandes estafadores, que son todos estos, y mucha información de personas que han trabajado allí que nos llega y nos cuentan cómo es que trabajan en realidad, que le hacen cambiar el nombre a sus trabajadores y ser muy insistentes y presionar mucho a los clientes que tienen que captar para quitarles su dinero. Miren todos los mensajes que nos han llegado sobre ellos. Les dejo el link de esta reseña en la descripción de este video para que ustedes mismos lo lean con calma y detenimiento y se den cuenta de la gran estafa que es esta empresa Warren Buffett and Smith. Tenemos más de 230 comentarios en nuestra página y en general en internet hay muchísimos y dicen, bueno, todos que son unos ladrones, que ya saben dónde están ubicados, que les han estafado y